Día 283. Introducción y contexto histórico al libro de Esdras. Este libro nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración, llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo, fue demorada también por la frialdad del pueblo. En este libro se menciona que fue escrito por Esdras en el año 440 a.C. en Jerusalén y es dirigido al pueblo judío. Como mencionamos, relata el regreso de la cautividad de algunos exiliados guiados por Zorobabel y Esdras, y también registra las reformas de este último. En esa etapa se construye el templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración, que llevada a cabo en un ambiente de tanta hostilidad, tomó 20 años. Lo más destacable es la restauración de la verdadera adoración del pueblo. Junto con Crónicas y Nehemías, constituyen una unidad temática. Una de las razones principales por la cual se escribe este libro es para mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que Él cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. Para sacarle el mayor provecho a este libro también es importante entender los cambios políticos que estaban sucediendo en materia internacional. En el año 539 a.C., el imperio babilónico sucumbió ante los medo-persas, quienes adoptaron una nueva política favorable para los judíos que habían estado viviendo como refugiados en el exilio. Este libro narra el retorno de sus exiliados para reconstruir Jerusalén y su templo. Esdras muestra a Dios como el poder detrás de los eventos terrenales, usando aún reyes paganos para sus propósitos. Es útil también saber que aunque este libro se presenta generalmente de forma cronológica, en el capítulo 4 es un resumen explicativo de un debate político entre líderes internacionales acerca del destino de Jerusalén. En el contexto de los decretos de Ciro II, Darío I y Artajerjes I de Persia, una sorprendente historia de restauración de Dios emerge a través de las acciones de gente común y corriente, siguiendo el humilde liderazgo del sacerdote Esdras. A través de un intento en conjunto por obedecer a Dios, una comunidad de simples ciudadanos ve como resultado un esfuerzo en un equipo transformador. Al leer el libro de Esdras, observarás varias características de Dios que te animarán en tu propia vida. Él es perdonador, te da nuevas oportunidades para responderle en fe y en servicio. Es atento y a pesar de los obstáculos cumplirá su voluntad en tu vida y te ofrecerá su protección. Es el Dios sobre todos los dioses, el único Dios verdadero que espera tu adoración genuina. Originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo alrededor del año 1445 a.C. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. Jeremías 2, 14 al 25. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 18, Jeremías 2, del 7 al 13. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y Judá que se habían alejado de él. El tema del libro de Esdras es la restauración del remanente del pueblo del pacto en Jerusalén, en obediencia a la ley de Dios. Muestra claramente que Dios había intervenido para preservar a su pueblo, aun cuando estaban cautivos en un país pagano. Pero en su ausencia, el pueblo no había podido adorar como cuando adoraba en el templo. Solo en el templo de Jerusalén pensaban se podía ofrecer la verdadera adoración y el verdadero sacrificio al Dios Redentor.
De ahí que la reconstrucción del templo fuera tan importante. En él podrían restaurar la adoración de Dios y reencontrar su verdadera identidad como pueblo de Dios en el mundo. El libro de Esdras también enseña una gran lección sobre la providencia de Dios. Varios diferentes reyes persas se mencionan en este libro. Cada rey jugó un papel importante en cuanto al regreso a Jerusalén del pueblo del pacto y la reconstrucción del templo como centro de la vida religiosa judía. Esto demuestra que Dios puede valerse de los paganos para cumplir su voluntad en cuanto a la vida de su pueblo. Cristo en Esdras. El regreso de Israel a la tierra de la promesa ilustra el perdón incondicional ofrecido de manera suprema a través de Cristo. La protección de Dios a su pueblo reforzaba su pacto con David de preservar su línea. Jesús, descendiente directo de la línea de David, llegaría luego para traer la salvación al mundo entero.